Hola y bienvenidos al Picalibro. El día de hoy les voy a comentar sobre el por qué hablar de libros en YouTube. Según Giovanni Sartori, en su libro llamado Homo Videns, escrito más o menos en la década del 80 del siglo pasado, nos decía que estamos entrando en una era posliteraria, es decir, donde la imagen iba a prevalecer mucho por encima del lenguaje escrito. Y esto significaba el fin de la literatura y el fin de los libros prácticamente, o la disminución de la lectura. Y la disminución de la lectura creaba una mentalidad mucho más superficial, mucho más inmediatista, con poca capacidad de razonamiento, de simbolismos, etc. Por supuesto, él colocó un mundo posapocalíptico, prácticamente. YouTube es una plataforma audiovisual, es decir, de imagen, con una altísima capacidad de visualización y distribución de elementos. Por consiguiente, la primera causa para hablar de libros en YouTube es utilizar la potencia de esta plataforma para conversar precisamente de estos temas. De lo que no se habla, se olvida. Y lo que se olvida se convierte en la nada. Así que hay que hablar de libros en YouTube porque si queremos mantener la cultura literaria viva y la cultura sobre lectura, sea literaria o no lo sea, viva, hay que hablar de ella. Hay que crear temas sobre ella. Hay que reflexionar sobre ella. Hay que contagiar la alegría de leer a otros. Y esta plataforma me parece muy adecuada para lograrlo. La segunda causa por la que creo que es importante hablar de libros en YouTube es que la lectura, así como la comida, es un acto que se hace en solitario. Tú comes solo, ¿verdad? Bueno, desde cierta edad. Es decir, tú masticas tú solo, tragas tú solo, digieres tú solo, etcétera, etcétera. La lectura también, otro no puede leer por ti, se supone que tú debes de leer. Por cierto, después hablaré en otro video sobre los audiolibros, si son o no son libros, pero por ahora hablemos solamente de los libros en YouTube. Ahora, sin embargo, a pesar de que la comida es un acto individual, se disfruta más cuando hay una sobremesa, es decir, cuando es un acto social y podemos conversar no solamente sobre lo que estamos comiendo, sino de múltiples temas a través de la excusa de la comida. Lo mismo pasa con hablar de libros. Mientras que se habla de un libro, se puede hablar de las metahistorias que están detrás, es decir, los pensamientos del autor, sobre una situación de injusticia que se ha visto, sobre lo que significa el heroísmo, si hay algún héroe, sobre lo que significa la lucha política, si hay alguna lucha política dentro de la novela, o sobre lo que es el amor. Es decir, uno de los elementos que más se disfruta de un libro es compartirlo. Y cuando me refiero a compartirlo, no me refiero a la entrega material del mismo, sino me refiero a compartir los pensamientos que se tiene sobre el libro que se ha leído con otras personas. Y además obtener un feedback sobre ese mismo libro. Por eso es que existen los clubes de lecturas, por eso es que existen las reinterpretaciones de las obras o de los libros, etc. ¿Por qué también hablar de libros en YouTube? Porque hay millones de libros por descubrir, pero es que millones. Hay libros que te gustan a ti particularmente que otros no van a leer, hay libros locales que si tú me lo recomiendas y me contagias de tu pasión por ese autor, yo buscaré la forma en internet de encontrar, aunque sea un poquito de dicho autor para leer, porque hay muchísimos libros que pareciera que la historia está olvidando, está dejando atrás. Entonces hay que rescatarlos, hay que volver a comentar sobre ellos, hay que hablar sobre ellos. El leer ayuda a pensar. El ver videos te ayuda a conocer. Para que quede claro, es como decir, te enseño a pescar o te doy un pez. Cada vez que tú ves un video explicativo sobre algo, estás recibiendo un pez. Pero si te invito a que leas ese libro y que saques tu propia conclusión, teniendo, por supuesto, mi conclusión, mi interpretación, y tú lo haces, estás aprendiendo a pescar. Es decir, no vas a necesitar un video explicativo en un futuro cuando tengas un nuevo libro en tu mano o un libro cuyo contenido no haya leído o no haya leído el youtuber que te gusta o el youtuber que te gusta.
Así que hablar de libros para que la gente aprenda a pescar ideas, a pescar literariamente, a pescar conocimientos. ¿Por qué otro motivo hablar de libros en YouTube? Por lo menos en lo personal me gusta hablar de libros en YouTube porque me sirve como una bitácora. Esto que están viendo es una bitácora, en vez de una bitácora de vuelo, es una bitácora de libros. Así que lo que vi o dije hace 3 años atrás, 4 años atrás sobre un libro, hoy en día lo puedo ver. Si releo el libro, veré que tengo de repente una interpretación diferente o sigo manteniendo la misma idea, es decir, confirmo lo que ya había creído anteriormente. Así que una bitácora literaria es una especie de diario que me permite recordar lo que pensaba, lo que creía, lo que leí hace unos años atrás. Sin duda es una forma de dejar constancia, sobre todo porque, para ser sincero, hay muchísimos libros que he leído y que he olvidado porque no lo anoté en el libro o porque no hice un video, cuáles eran mis razonamientos, mis reflexiones, qué me impresionó, qué no me gustó. Por consiguiente, recomendación personal que me ha gustado mucho es, después de terminar un libro, una semana de reflexión y luego un video. Eso, por lo menos, sí me ha gustado el libro. Por cierto, recomiendo hablar de libros que gusten, no de los libros que no gusten. Hay demasiados libros malos y demasiados libros buenos. ¿Por qué voy a ocupar el tiempo en libros malos? Te voy a recomendar y te voy a hablar de lo que quiero que se lea, no de lo que no quiero que se lea. Salvo algunas excepciones, por supuesto. ¿Y por qué necesitamos hablar de libros en YouTube? Porque necesitamos más personas que lean. Hay que convencer. Leer es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que vale la pena. Ocupa tiempo, ocupa una parte de tu cerebro importante, ocupa tu visión del mundo por un tiempo particular y posiblemente una buena lectura de un buen libro puedan ser 1000 páginas, 1500 páginas, puedan ser 40 páginas, 20 páginas. Depende efectivamente de qué estés buscando o que quieras o que te guste en particular o incluso de tu edad y tus experiencias. No porque puedas leer más o menos, sino porque puede llegarte más un mensaje que otro. Entonces, ¿por qué hablar de libros en YouTube? Porque necesitamos más gente que lea, más gente que entienda que leer es un placer. Es todo y nos veremos en una nueva oportunidad. Habla de libros con tus compañeros, con tus amigos o con videos en YouTube. Hasta luego. Voy a dejar por acá algunos videos o un video recomendado. No sé por cuál de los dos lo voy a colocar, pero lo coloco y por favor dale me gusta o comparte el video. Nos vemos hasta un nuevo video.